Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Loxindro, de la pareja de Nag y Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Por supuesto, estaba irritado al principio, así que trató de burlarse de Mag para aliviar su frustración, lo cual fue bastante efectivo. Tonto, lo regañó Mag. ¿Te agrado? Nan dijo, haciendo que Mag se congelara. Su corazón latía con fuerza cuando escuchó esas palabras. ¿De qué tontería estás hablando? ¿A quién le gustarías? Mag dijo, sintiendo que sus manos estaban en un lío y no sabía dónde ponerlas. He oído a la gente decir que cuando las mujeres te insultan, significa que le gustas. Si me regañas, significa que te gusto, ¿verdad? Preguntó Nan con una sonrisa. Tonto, yo no soy una mujer. No tiene sentido, dijo Mag, pero no se atrevió a mirar a Nan. Qué triste, dijo Nan. Mag frunció el ceño y lo miró. ¿Triste? Mag preguntó apresuradamente. Nan se encogió de hombros. Nan dio una sonrisa traviesa. Mag lo miró incrédulo, porque no podía adivinar a qué se refería Nan. Nunca sabía exactamente lo que estaba pensando esa persona. Cuando Nan no dijo nada más que eso, Mag se sentó en silencio hasta que llegaron a la puerta principal de su casa. Esperé en el auto, bajaré a buscar mi ropa, dijo Mag, pero se sorprendió cuando Nan abrió la puerta del auto. Nan caminó hacia la puerta y tocó el timbre, lo que provocó que Mag saliera rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Espera en el auto, Mag gritó apresuradamente, pero Nan fingió no escuchar y volvió a tocar el timbre. Un man saludó al jardinero cuando vio a Mag de pie con otro joven. Nan estaba vestido con un par de jeans y una camiseta blanca ajustada, mostrando sus fuertes brazos. Por favor, abre la puerta. Dejaré el auto adentro, dijo Nan, haciendo que Max se girara y lo mirara. ¿Por qué tienes que entrar? Espera afuera, dijo Mac. Vine a tu casa, ya estoy aquí. ¿No puedo entrar y encontrarme con tu padre? Nan preguntó en broma. No es necesario, Mac dijo con voz severa, mientras el jardinero se quedaba mirándolos a los dos perplejo. ¿Qué es ese ruido? La voz de Kicha, el padre de Mac, resonó antes de caminar hasta la puerta. Kun Mac ha vuelto, respondió el jardinero. Hola, tío. Nan levantó las manos para rendir homenaje al padre de Mac sonriendo. Mac estaba a su lado, haciendo una cara extraña. El papá de Mac levantó una mano confundido. Entonces, ¿por qué no entramos? Preguntó el padre de Mac, antes de dejar que el jardinero abriera la puerta. Espera un minuto. Voy a estacionar el auto en la entrada de la casa, le dijo Nan a Kicha, quien asintió, porque vio que la otra persona venía con su hijo. Mag inmediatamente se giró para mirarlo. Tu padre me dio permiso, Nan le susurró a Mag. ¿Es este el amigo con el que vives? El padre de Mag le preguntó a su hijo. Sí, respondió Mag con sequedad, frunciendo el ceño, sin entender por qué Nan entraría a su casa. Nunca había visto a esa persona. Se ve muy diferente a tus otros amigos, dijo el padre de Mag, porque la mayoría de los amigos que conocía eran de clase alta y no parecían tan groseros como Nan. Mag guardó silencio porque no sabía cómo decirle a su padre quién era Nan. Perdón por no presentarme. Mi nombre es Nan. Tan pronto como salió del auto, Nan se presentó. ¿Fuiste tú quien llamó cuando Mag estaba enfermo? Preguntó el padre de Mag. Sí, respondió Nan, de manera educada, lo que irritó a Mag. Entonces has vuelto a casa. El padre de Mag se giró para mirar a su hijo. No, he vuelto por más ropa. Por el momento me quedo en casa de Nan, papá, dijo Mag. Entonces, ¿por qué estás durmiendo en la casa de Nan? Su padre seguía preguntando. Mag miró a Nan. Papá, pregúntale a él. Primero voy a buscar mi ropa. Mag corrió a su casa, dejando a Nan para que respondiera las preguntas de su padre. Señor,
Antes de que Nan pudiera responder, entró el jardinero. ¿Qué? Contestó el padre de Mac. Creo que voy a tener que llamar a un mecánico para que revise el auto, ya que no sé mucho sobre motores, dijo el jardinero. ¿Qué le pasa al auto? Nan preguntó de inmediato. No sé, el coche no arranca, se quejó el padre de Mac. Entonces déjeme echar un vistazo, dijo Nan. El padre de Mac levantó una ceja. Mac caminó hacia el dormitorio. Tan pronto como entró a su habitación, Mac cayó sobre la cama, exhausto, mirando el techo, preguntándose qué estaba haciendo, por qué tenía que renunciar a todo. Por un lado quería volver a su vida normal, pero por otro lado estaba empezando a acostumbrarse a lo que Nan le había ofrecido inconscientemente. Mac luchó por pensar en las cosas terribles que Nan le había hecho. Todavía recordaba todas sus acciones. Mac no sabe si lo estaba imaginando, pero últimamente Nan había actuado como si quisiera borrar sus acciones pasadas. Pero no hay forma de que alguien como tú pueda sentirse culpable, murmuró Mac para sí mismo, mientras se sentaba y suspiraba profundamente, antes de ir a buscar su ropa en el armario y llevarla a la casa de Nan. Mac empacó sus pertenencias personales y su ropa en una bolsa y bajó las escaleras, pero no vio a su padre ni a Nan. ¿Dónde está mi papá? Mac le preguntó al ama de llaves. Está en el garage, respondió el ama de llaves. Mac caminó hacia el garage, pero antes de escuchar la charla, escuchó la risa de su padre. ¿Puedes manejar esto por mí, por favor? La voz de su padre hizo que Mac levantara una ceja, un poco confundido sobre con quién estaba hablando su padre y de qué estaban hablando. Tan pronto como llegó, vio a Nan cerrando el capó del auto de su padre, sonriendo. ¿Qué pasa, padre? Mac le preguntó a su padre con curiosidad. Nan lo miró a Mac con una leve sonrisa. Nada, Nan vino a ayudar a arreglar el auto. Hemos estado tratando de arreglarlo durante horas, pero Nan llegó y en un momento el auto arrancó, dijo feliz el padre de Mac. Mac gruñó irritado. Vamos a cenar juntos. Estuve ocupado con el auto, todavía no he comido. Los invitó el padre de Mac. Mac estaba a punto de decir algo porque no quería que Nan se quedara en su casa por mucho tiempo. Tengo hambre, dijo Nan, lo que provocó que Mac lo mirara de inmediato, con una expresión tensa en el rostro. Está bien, ve a lavarte las manos. El tío le dirá al ama de llaves que ponga más platos, dijo el padre de Mac, alejándose. ¿No tienes comida en tu casa? Preguntó Mac con una voz cortante. Sí, pero quiero comer en tu casa. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿de qué estabas hablando con mi padre? Preguntó Mac. Nan lo miró con una leve sonrisa. Estábamos hablando de ti, dijo Nan, caminando hacia el grifo junto al garage. Mac lo siguió rápidamente. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué hablaban de mí? Mac gritó. Bueno, tu padre preguntó por mí. ¿Quieres que le hable de perros y gatos? Nan bromeó antes de agacharse para lavarse las manos. Mac quería darle una patada, pero temía que Nan le devolviera la patada aún más fuerte. Entonces, ¿de qué estaban hablando? Preguntó Mac, recordando que su padre se estaba riendo. Nan terminó de lavarse las manos y miró a Mac y pasó una mano mojada por la cara de Mac. ¿Qué estás haciendo? Mac gritó. Si quieres saber, pregúntale a tu... Con esto terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho.